¿Sabe aplicar el agudo? Primera a los Corintios, capítulo 9. Usted y yo sabemos que hay muchos pobres, unos por el pecado y aún por el pecado de nuestros antepasados. Otros por el pecado presente, que diabula con Satanás en los miembros de la gente, y muchos de ellos no creen que Satanás vive en ellos. Capítulo 9. Versículo 1 en adelante. 1 a 5, otro hermano, hasta el 9. Primera de Corintios, capítulo 9, versículo 1. Título: Los derechos de un apóstol. 1. No soy apóstol, no soy libre, no he visto a Jesús el Señor nuestro. ¿No sois vosotros mi obra en el Señor? Verso 2. Si para otros no soy apóstol, para vosotros ciertamente lo soy, porque el sello de mi apostolado sois vosotros en el Señor. Verso 3. Contra los que me acusan, esta es mi defensa. ¿Dónde está leyendo? Primera de Corintios 9, 3, vamos. Ahora versículo 4. ¿Sí es esa lectura o no? ¿No? Capítulo 9, versículo 4, sí, segunda a los Corintios. Segunda a los Corintios, capítulo 9, verso 1. Cuanto a la administración para los santos, es por demás que yo os escriba. Verso 2. Pues conozco vuestra buena voluntad, de la cual yo me glorío entre los de Macedonia, que Acaya está preparada desde el año pasado, y vuestro celo ha estimulado a la mayoría. Verso 3. Pero he enviado a los hermanos para que nuestro gloriarnos de vosotros no sea vano en esta parte, para que, como lo he dicho, estéis preparados. Verso 4. No sea que si vinieren conmigo algunos macedonios y os hallaren desprevenidos, nos avergoncemos nosotros, por no decir vosotros de esta nuestra confianza. Verso 5. Por tanto, tuve por necesario exhortar a los hermanos que fuesen primero a vosotros y preparasen primero
vuestra generosidad antes prometida, para que esté lista como de generosidad y no como de exigencia nuestra. Segunda de versículo? Corintios ¿Qué versículo? 9, 6. Versículo 6. Por esto digo pero esto digo, el que siembra escasamente también segará escasamente, y el que siembra generosamente, generosamente también segará. 7. Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Versículo 8. Y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que, teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis para buena obra. Versículo 9. Como está escrito, repartió, dio a los pobres, su justicia permanece para siempre. Versículo 10. El que da semilla al que siembra y pan al que come, proveerá y multiplicará vuestra sementera y aumentará los frutos de vuestra justicia. (11 a 15). Amén. Versículo 11. Para que estéis enriquecidos en todo para toda liberalidad, la cual produce por medio de nosotros acción de gracias a Dios. Versículo 12. Porque la administración de este servicio no solamente suple lo que a los santos falta, sino que también abunda en muchas acciones de gracias a Dios. Versículo 13. Pues por la experiencia de esta administración glorifican a Dios por la obediencia que profesáis al Evangelio de Cristo y por la libertad de vuestra liberalidad de vuestra contribución para ellos y para todos. 14. Asimismo, en la oración de ellos por vosotros, a quienes aman a causa de la superabundante gracia de Dios en vosotros. Versículo 15. Gracias a Dios por su don inefable. He dicho que el evangelio para los cristianos, o es decir, cuando yo digo cristiano, es que han dispuesto su corazón a toda buena obra, no a la mitad. ¿Por qué es creado el evangelio? Para que todos vivamos trabajando, obedeciendo a la palabra de Dios con un propósito: ir a conocer el cielo, atiendan esta palabra, ir a conocer el cielo y no a Dios. Esto es muy raro, pero Dios está reservado. Dios el Padre está muy guardado para los obedientes en plenitud, y no para personas que van a entrar al cielo aún por fuego, que no han cumplido toda la plenitud de la palabra, pero que Dios en su misericordia midió la media justicia aquí en la tierra del cristiano. Y yo creo que usted tiene que entender esta palabra. Hay justicia de Dios
en un hombre. Y está escrito en la palabra. Y hay los que viven la media justicia, entran al cielo, pero no pueden ver a Dios. ¿Por qué entran al cielo entonces? Si no pueden ver a Dios. Seguramente usted ha oído y no ha hecho, o no vive esa adoración en la cual usted le puede decir: Dios es muy grande, Dios es muy justo, Dios ha sido bueno, Dios es hermoso, Dios es maravilloso, Dios es divino, pero usted no lo vive. Aquí en la tierra, aquí en el salón o en cualquier iglesia le ha dicho: tan bueno que eres. O en su oración, en ocasiones, no en todas, usted no se ha entregado a exaltarle en su práctica diaria, que es lo difícil cuando usted se encuentra con un ser humano prójimo, no vive con el prójimo y por el prójimo lo que dijo en oración. Note lo importante, que es: Señor, yo me humillo en tu presencia. Pero sale y se encuentra con el problema de un hijo rebelde y no se da cuenta que su hijo es rebelde, su esposo es rebelde o su esposa es rebelde, y usted no ha hecho lo que tiene que hacer para que esa rebeldía se cambie. Esto lo encuentro yo en muchos evangélicos de ustedes. Pero usted está hecho para que, haciendo un jugo en naranja, usted exprima hasta la saciedad la última gota de jugo de esa naranja. Por usted quisiera sacarle todo el jugo a la naranja, pero no lo hace, porque tiene pocas fuerzas en sus manos. Queda medio jugo en su naranja, pero para eso ha hecho las máquinas, para exprimir todo jugo hasta la cáscara. Y usted no lo ha hecho. Siempre que usted es injusto es porque se encuentra o con un pensamiento anterior que todavía le trae amargura, cuando ese pensamiento anterior hace un año, hace 10 años, y no tenía que ver en usted en este momento, y lo trae todavía para amargarse. ¿Qué ha hecho Dios? Isaías 43. Un solo hermano que me enseñe ese versículo. Y eso es pecado si no lo hace. ¿Y qué tiene que ver? ¿Por qué es pecado? Les explico. Mientras tanto, enséñeme ese versículo. Una hermana y un hermano que lea. Una hermana primero. 18. 43, 18. Dice Isaías capítulo 43, versículo 18. No os acordéis de las cosas pasadas, ni traigáis a memoria las cosas antiguas. Eso es pecado.
ocupar su tiempo con esta sabiduría de esta cabeza, que según la Biblia tiene que ser la cabeza de Cristo, todavía ocupado en cosas que lo destruyen, recordando aquel viejo mundo sucio. Eso está para pisotearlo, para nunca volverse a acordar de eso. Yo recuerdo, tenía yo seguramente 9 años. Y pasaba por una carretera de mi pueblo, cerquita al pueblo, era una finca de mi papá. Entonces yo tenía un animal pasteando, un animal de mi padre, pasteando en la carretera, cuando vi en la carretera una serpiente. Esa serpiente venenosa no huye, se prepara para morder, para matar. Yo tenía el animal pasteando en la cuneta de la carretera, pero sabía que a unos 200 metros habían hombres amigos de mi papá. Entonces dejé el animal pasteando porque yo sabía que la serpiente estaba al acecho de cualquier movimiento, pero estaba en la carretera estirada. Y me fui corriendo y llamé a uno de los amigos: camine que allá hay una serpiente. Un hombre llamado Obdulio Sabugal, que estimaba mucho a mi papá o lo respetaba, se vino. Ellos siempre andaban con peinilla en la cintura, y se vino corriendo conmigo y preciso la mató. Era tan terrible que le quitó la cabeza unos 3 centímetros atrás de la cabeza y todavía la culebra viva. Le puso, se quitó donde mete la penilla, la vaina, la bolsa, y la puso al pie de la cabeza y la culebra la mordió, mordió. Él sabía que así era. La cabeza muerta, la cabeza ya separada con la penilla, del penillazo, pero la culebra mordió la funda de la penilla, hizo lo que quería él para llevarla y mostrarla a sus amigos y a mi familia. Y cogió la otra parte de la cola, 80 centímetros, y nos fuimos para donde estaban los amigos. Esa cosa me trae adoración a Dios, que no me dejó nunca morder de serpientes. Y de convertido, 3 veces me libró de serpientes, poniendo mis manos por la serpiente, y la durmió el Espíritu Santo y no dejó que me mordiera. Otra vez por allá en una selva con mi pastor, y otra vez y otra vez. Eso me trae recordar al pasado para adorar a Dios, pero nunca permito recordar al pasado para que me traiga amargura y me ocupe el tiempo que debo utilizar para adorar a Dios y para intervenir ante Dios por un mundo pecador, incluyendo evangélicos. Que he llorado por evangélicos y católicos, unos que no obedecen, otros que yo sé perfectamente que los puedo obligar, porque está escrito en la palabra. Un hermano que lea Juan, capítulo 15, versículo 7, y dígame, ¿qué se escapa del poder de Dios?
Dígame, si usted no tiene poder para hacer lo que usted quiere, pero como lo que usted quiere está fuera de orden, no se cumple. ¿Quién lee? Juan capítulo 15, versículo 7. Si permanecéis... Versículo 7. Sí, señor. Juan 7. Juan 15, 7. Sí. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Dígame una cosa. ¿Por qué? Sea sincero y sincera. ¿Por qué no suceden las cosas que usted le pide a Dios? Hablen duro. Por rebeldes no permanecemos. Yo tomo mi poder, mis derechos delegados por Dios para que se cumplan, tiene que cumplirse. ¿Por qué? Porque Dios dice y lo que Él dice se cumple. Él no es mentiroso. Él no engaña a nadie. Y yo quiero que usted cambie. Yo quiero que usted cambie. Porque me alegra mucho esa palabra que usted, teniendo el poder de Dios para hacerse obedecer, no lo hace. Y usted permanece siempre en peligro de salvación. Qué cosa tan linda. Capítulo 9. Primera a los Corintios. Segunda a los, gracias. Segunda a los Corintios 9. Versículo 7. ¿Quién lee? Amén. Segunda de Corintios, capítulo 9, versículo 7. Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Y dice casualmente en ese capítulo 9 que lo que usted dé alegra a Dios para que por la alegría de Dios abre las puertas del cielo. Derrama bendiciones, no solamente para uno, el que intercede, sino para la familia. Y reprende al injusto. Esa es una cosa tan maravillosa. Versículo 9 otra vez. Versículo 7 a 9. Versículo 7. ¿Cómo propuso usted en su corazón? ¿Dar o decir una mentira? Es que no tengo. Cuando tiene, entonces está añadiendo una mentira. Versículo 7. Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Versículo 8. Y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que, teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra. Versículo 9. Como está escrito, repartió, dio a los pobres, su justicia permanece para siempre. 8 de nuevo. Y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia. Hasta ahí. ¿Qué es eso? Poderoso es Él. ¿Es poderoso o no? Amén. ¿Para qué? Usted siempre tiene que tener en su vida, en sus riquezas, en su fe, bendiciones escasas. ¿Hasta qué? Hasta que sobreabunde. Yo lo que quiero es que ustedes, aquel versículo lo habrán leído varias veces y no lo han practicado,
porque ni lo entienden, porque no han aportado sabiduría para captar la grandeza de Dios. Versículo 8 otra vez. Y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que, teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra. Abundéis para toda buena obra. Aquí, como no abunda en su bolsillo, tiene que recapacitar. Como no abunda en su canasto o en su nevera, tiene que vivir justamente hoy diciéndole: Señor, yo estoy viviendo un pecado. ¿Cuál es? Recapacito sinceramente que he faltado. Mis hijos están torcidos por mi culpa, mi esposo está torcido por mi culpa, estoy cometiendo un pecado, no estoy diezmando, aunque Dios no necesita, Dios da riquezas como sea, le ordena a un rico pobre, le ordena a un hombre del Antiguo Testamento, del Nuevo, donde esté, de Alemania, de cualquier nación o pueblo o vereda. Le voy a prosperar con un propósito. Siempre las cosas de Dios son con propósito. Usted necesita cualquier cosa y le ha hablado a otra persona, vaya y dele a aquella persona que está en otra nación. Usted tiene que coger avión o bus para ir a otra nación, para buscar, y Dios lo conduce para buscar a una persona que está siendo muy necesitado y que está viviendo la necesidad de una ayuda. Dios lo manda a usted. Bastaría testimonios de cómo Dios ha hecho en mi familia o en familias ese milagro. Dios tan misericordioso, Dios tan bondadoso. Sin embargo, en 1 Corintios 3:8, ¿quién lee? Versículo 8, Primera de Corintios. Y el que planta y el que riega son una misma cosa, aunque cada uno recibiera su recompensa conforme a su labor. Recibirá, perdón. Es una bendición. 1 Corintios 3:8 otra vez. Y el que planta y el que No. riega. Segunda a los Corintios, es que el equivocado soy yo. Segunda a los Corintios 3:8. El Espíritu Santo está aquí viendo, haciendo callar y haciendo hablar. Amén. Lea. Versículo 8. ¿Cómo no será más bien gloria el ministerio del Espíritu? 9. Porque si el ministerio de condenación fue con gloria, mucho más abundará en gloria el ministerio de justificación. 10. Porque aún lo que fue glorioso no es glorioso en este respecto, en comparación con la gloria más eminente. Si usted aprendiera hoy forzar su voluntad para indagar, averiguar cuál es su futuro, estudiaría la palabra incansablemente. Por eso se ha establecido el ayuno.
para dedicarlo a estudiar. Un día de ayuno. Un solo día de ayuno para estudiar. Para separarse. Imposible que usted no pueda pedir permiso un día en 6 meses para en su empresa pedir permiso y ponerse en ayuno para indagar por su vida qué será de su caminar en el futuro, qué recompensa tendrá. Dios es tan maravilloso. Dios es tan divino. Apocalipsis. La recompensa de Dios tan divina que tiene para todo ser humano y en todas las naciones. Es algo muy glorioso. Capítulo 3, versículo 7. ¿Para qué Dios ocupa un ángel? ¿Para qué Dios creó los ángeles? Versículo 7 en adelante. Apocalipsis 3:7. Escribe el ángel de la iglesia en Filadelfia. Mire un poquito más duro. Escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia. Esto dice el santo verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Siga. Yo conozco tus obras. He aquí he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar, porque aunque tiene pocas fuerzas, han guardado mi palabra y no han negado mi nombre. He aquí yo entrego la sinagoga de Satanás a los que se dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. He aquí yo haré que venga y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado. Siga. 10. Por cuanto os he guardado, por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también guardaré de la hora de la prueba. Te guardaré. Perdón, versículo 10. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré en la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra. 11. Hasta ahí no. Ayer decían en las noticias que el presidente de Venezuela se fue a Rusia a quejarse y a pedir ayuda contra todo el que quiera hacer daño, especialmente contra Colombia y contra Estados Unidos. Y el que vio las noticias, ¿qué hizo Rusia? Mandó aviones de guerra y están ahora ¿dónde? En Venezuela. ¿Preparados para? ¿Para llevar comida? Ajá. Y la Biblia dice en Mateo 24, habrá en el futuro, usted tiene que saber, habrá guerras y rumores de guerras. Habrá terremotos,
hambre, desnudez. Y todo eso no tiene. Usted tiene que saber, ponerlo presente diariamente, pero no tiene que tener temor, porque eso se encarga Dios. En un día, vinieron 3 naciones contra Jerusalén. Y el rey David reunió a su pueblo. Se puso en ayuno 3 días. Subió al templo de Jerusalén y pidió el socorro de Dios. Y Dios destruyó en un día 185,000 personas de los 3 ejércitos que iban a destruir a Judea. Entonces yo me gozo que mi oración irá a hacer un milagro en Venezuela. Y quiero que usted crea eso. Y revise su vida si quiere interceder o acompañarme en la intercesión. Pero revise su vida, porque no quiero que usted se engañe diciendo, me voy a unir al pastor. Si usted tiene pecado, no. Y revise con paciencia y con conciencia qué es pecado. ¿Para qué pierde tiempo? Si Dios le va a reprender a usted por creerse justo cuando no lo es. ¿Qué dije? Ay, Dios mío, eso yo lo digo y es lo que me hace llorar. Tanto evangélico, miserable, que no logra lo que desea cuando está Dios dispuesto a ayudarlo. Pero no puede ayudarlo porque Dios es justo. Y Dios es justo. Y el pueblo evangélico es mayoría de los cristianos evangélicos. O el pueblo católico. Y yo ruego a que busquemos católicos para enseñarles la palabra. Yo diariamente me encuentro con mucha gente en el ascensor de mi apartamento, de mi edificio, y les digo, ¿la Biblia? La mayoría de católicos ya tienen Biblia, pero no saben leerla. Y es a nosotros que nos corresponde la obligación de enseñarle por esa Biblia que ellos tienen. Porque el día del Señor viene pronto, como ladrón en la noche para averiguarnos. Al evangélico le interesa es saber la abundancia, saber el sometimiento, amargarse, vivir amargado porque no le cumple Dios cuando es su vida injusta la que no ha permitido las bendiciones de Dios. Eso le pasa a todo evangélico que no es cristiano. Es muy lindo, es muy linda la palabra. Yo quiero que ustedes vivan Hebreos. Que no pierdan tiempo. Capítulo 12. No pierdan tiempo, creyendo que su oración llegó a Dios y Dios la ha rechazado. Usted tiene que saber. Versículo 5. Un hermano que lea. Hebreos 12, versículo 5. Y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige, diciendo, Hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él, porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Ahora, voy a decirles algo que no les va a gustar a todos, pero entre ustedes
la mayoría creo que van a gustarle. Hay evangélicos o personas que creen que su oración, que entró porque le dijeron que había que orar, pero no que hay que cambiar. Usted tiene que cambiar para poder, primero, ser escrito en el libro de la vida para salvación. Segundo, para que le vaya bien siempre, siempre. Hay un libro en la vida atención, que da 14 versículos que si usted cumple los mandamientos, le va bien. Y Dios hace milagros para que abunde el dinero, la alimentación, la ropa, o su familia. Pero en el mismo capítulo hay 68 versículos de enfermedades terribles, moribundas, infecciones, al evangélico o al católico que no acepta la palabra. Y yo vivo pensando, 14 versículos, ¿cuántas veces caben 14 en 68? En abundancia, en riqueza, y 68 para reprender. Hay enfermedades que no han llegado, y hay enfermedades ya tan crueles que los laboratorios o la medicina no han descubierto la sanidad, pero que vendrán y están escritos en Deuteronomio capítulo 28. Terrible. Y hay evangélicos que no salen de pobreza porque no escudriñan con sinceridad que el problema que ha sido obstáculo para que usted no reciba las bendiciones está en usted. Hermano, es que yo comparo un animal, un perro, cómo cuida de su amo, cómo le agrada su familia, y no un ser humano. Yo digo, Dios mío, de razón tienes tú de decir, no seas como el caballo o como el mulo, sin entendimiento, hermano. En el cielo no van a haber mulos ni caballos. Pero personas que son como el mulo, que siempre están buscando el bienestar humano y no del alma, y no del corazón, ni mucho menos se entienden para que su nombre está escrito en el libro de la vida o no, o ha sido borrado por su maldad. Hermanos, cambiemos, porque escrito está que al jefe Satanás lo va a meter en una paila de aceite hirviendo permanentemente, candela. Es el último premio maligno que recibe Satanás y vivirá para siempre. Y nosotros viviremos con Dios para siempre. Pero tenga en cuenta usted Mateo capítulo 5, versículo 8. Sí, usted, Mateo. Mateo 5, versículo 8. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios.
Job, otro hermano que lea. 8, versículo 5. Tengan en cuenta lo que dice la palabra. ¿Quién quiere ver a Dios cuando llegue al cielo o no lo quiere ver por ignorancia? Dice, los que de limpio corazón. Y ser de limpio corazón se puede. Se puede. Job, capítulo 8, versículo 5 en adelante. Si tú de mañana buscares a Dios y rogares al Todopoderoso, si fueres limpio y recto, ciertamente luego se despertará por ti y harás próspera la morada de tu justicia. Y aunque tu principio haya sido pequeño, tu postrer estado será muy grande. Hasta ahí. Hasta ahí. ¿Por qué al pobre y al arruinado y al que siempre está pidiendo limosna, le digo yo, ¿tiene pecado? Porque mientras sepa o no sepa leer, al que no sabe leer puede recurrir a alguien para que le diga, enséñeme la Biblia. No sé leer, enséñeme la Biblia. Mire, señáleme ese versículo aquí para yo hacerlo leer en mi familiar en la casa o lo que sea. Yo conocí a un hombre, Ignacio Telles, no sabía leer. Y sentí la necesidad. Un hombre de 60 años, muy sincero, santanderiano, y recién convertido yo. Dije, voy a proponer a que ese hombre lea. Y le di tiempo a enseñarle a leer. Muy, muy difícil leía, pero lo que él aprendió lo subrayaba. Lo subrayaba. Para que otro le dijera hasta que lo aprendía de memoria. Ignacio Telles. Fue gran amigo mío. Muy hombre franco, que con lo que sabía enseñaba, pero vivía. Era celador de un edificio, Ignacio Telles. Admiré y le ayudé a ese hombre porque tenía buena voluntad. Hermanos, Dios ha hecho. Es la alegría de Él que todos lleguemos a conocer a Dios, a verlo, pero no todos lo van a lograr. Otra vez lean Mateo, el capítulo y el versículo, a ver, pronto. Y cuando yo no vuelvo a repetir el número es porque veo que usted está prestando atención. Y quiero probarlo. Mateo 5:8. 8:5 o 5:8. 5:8. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Y Job. Versículo 6 nomás. 8:6. Job 8, versículo 6. Si fueres limpio y recto, ciertamente luego se despertará por ti. ¿Qué quiere decir? Que ciertamente luego se despertará por ti. Es ponerse a sus órdenes. Usted es capaz de hacer que Dios le obedezca, porque Dios es esclavo de su palabra. La mandó a escribir, le dijo al Espíritu Santo, apoye esos 40 hermanos que van a escribir la Biblia, y el Espíritu Santo lo hizo. Este libro es santo. Este libro es el camino, es la verdad, es la vida, con la cual usted irá al cielo. Es donde tenemos que tener tanto cuidado. ¿A mí qué me importa? Digo, sin conocer la Biblia, ¿qué me importan los hermanos? Libre yo y punto. No, señor.
Yo soy salvo, pero tengo que aún saber que hasta la vida tengo que darla por mis hermanos. Hay un versículo en Primera de Juan, no sé si es capítulo 2 o capítulo 3, que dice, ¿dónde está el amor por sus hermanos? Hasta la vida tiene que darla por ellos. ¿Es que acaso no bastó la vida de Cristo para hacerlo entrar al cielo, que nos dice que tenemos que hasta la vida dar por los hermanos? Está mostrando es lo que nosotros tenemos que hacer por nuestro hermano para que no vaya al infierno, para que no se deslice por ignorante. Y yo quiero terminar con un versículo. Cambie. Léalo, ¿lo encontró? Léalo. Primera de Juan 3:16. En esto hemos conocido el amor, en que Él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. No dice que usted tiene que ser crucificado, aunque Pedro dijo, soy crucificado, pero que sea con la cabeza para abajo. Pero él no exige eso para que su sangre sea derramada y su sangre salve. Solamente uno, el Hijo de Dios, que murió y resucitó. Esa sangre sí es poderosa para salvarme, para mantenerme firme, para que yo nunca caiga, porque es que los evangélicos caen y caen y caen domingo tras domingo, y ya se cansan de ser sinceros y siguen en el mismo pecado, en la misma necesidad. Es un evangélico, usted no va a entrar al cielo si sigue usted llorando por la misma necesidad. No, es que usted es el culpable de que va a ir al infierno, porque está haciendo por usted misma, por su carne, el camino del infierno. Pero sabiendo yo que este libro me enseña qué debo hacer, Jesús es la resurrección y la vida. Jesús es la vida, el camino, la verdad y la vida. Y debo buscarlo, debo buscarlo. Yo conozco secretos de evangélicos. Y si llegara a decírselo, como se lo he dicho, a tal cual evangélico, no a todos, porque hay evangélicos que cambian, sí, hay evangélicos que no cambian. Y yo tenía un administrador en la finca que le decía, hay pobres alrededor, tengo una finquita allá, ordeñe unas 2 vacas, tenga lechecita para los pobres y regáleselo, no les cobre, y déles ahí los que lleguen, unas 2 o 3 botellas, los que lleguen. Él me dijo, sí señor, yo lo estoy haciendo. Pero llegué un día y estaba yo presente a él, al administrador, y llegó un vecino y dijo, me saludó, dijo, yo no vengo a pedirle más leche porque no tengo con qué pagar, porque hasta ayer tuve con qué pagarla, pero hoy vengo a darle gracias a usted porque supe que llegué, él me veía desde una montañita cerquita, vengo a darle gracias por la lechecita, pero no, le dije, luego se la están cobrando. Sí señor, él tenía pasito de mí cobrarle a los pobres la lechecita. Me tocó suspenderlo. Fue muy bravo, y dijo que iba a hacer iglesia cerquita. Bueno, la hizo. Por allá, a unos kilómetros, le ofrecieron una finca para administrarlo. Y había cerquita de la finca una escuela de niños del municipio. Entonces llegó la profesora y le dijo que se había corrido una teja de la escuela y que llovía y entraba al salón de los niños. El hombre se subió
al techo, se rompió una teja, se cayó, es el pago. Se rompió unas costillas, se rompió unas piernas, lo llevaron al hospital. Pero él, sabiendo que yo sabía y lo iba a visitar, puso un aviso en la puerta: a nadie se recibe visitas. Ese es el evangélico. Ese es el evangélico. Todavía está enfermo. Todavía está enfermo. Y yo sé que hasta que no cambie, no está la justicia de Dios ahí. Tiene que cambiar para que, mire, y por eso les digo, hay cosas secretas y ocultas en usted que creen que uno no las sabe. Pero hay un versículo en Corintios, capítulo 2, versículo 16, o 3:16. Yo sé mucho de ustedes sin que ustedes sepan de mí. ¿Por qué? Léanlo. ¿Por qué usted está mal? Primera, capítulo 2, verso 16 o 3:16. Lean. Antecitos. El versículo anterior. No. Tal vez. Anterior a ese, ¿cuál es? Porque ¿quién conoció la mente del Señor? Antes. El 14 dice, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu Es de el Dios. evangélico, que no quiere escudriñar su pecado y lo guarda siempre ahí. Cree que Dios es un tonto, que no es capaz de hacerle ver a otro espiritual la palabra de Dios, porque está mal. Y les digo con reverencia y respeto, yo sí sé mucho de usted. Basta con que yo le dé unos 3 minutos de hablar y ya sé que tiene, no sé cuál pecado, pero sé que tiene pecado. Y eso está escrito. Un hermano que siga leyendo el versículo anterior de ese. El 13, Tal vez. el 13 dice, lo cual también hablamos no con palabras enseñadas No. con sabiduría. El 14 dice, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu Siga leyendo. de Dios, Allá llegamos. porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Siga. El 15 dice, en cambio, el ¡Ese! espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. Porque yo sé que con todo respeto y reverencia soy Cristo. De vano sería que Dios no nos diera capacidad de entender a una congregación o una nación. Sí estamos prohibidos de todo poder que solamente le compete a Dios. Pero eso de revelar y de edificar la congregación y de saber lo que tiene la congregación. Vuelvo a leer ese versículo. Yo creo que ni lo entiende por su negación de pecado que tiene guardado. Dice, el versículo es el 15 del Pero el capítulo espiritual. 2 de Primera de Corintios. Dice, en cambio, el espiritual, hablando del hombre, en cambio el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. Eso hay que tenerlo con mucho respeto. Yo mismo me tengo que vigilar si de pronto, en un momento me desvío de la justicia de Dios y juzgo mal. Yo tengo que cuidarme mucho, mucho. Es eso. Por eso es que a veces yo soy muy fuerte, o le parece a la gente que yo soy muy fuerte, es porque tiene pecado. Porque le digo que al cristiano, me voy a poner de pies para decirles esto, el cristiano
tiene que ser la imagen de Cristo. El cristiano tiene que prosperar en todo. El cristiano es Jesucristo en la tierra, no Dios de poder del Señor. Y hay un ejemplo. Yo admiro la palabra por esta razón y por muchas otras. Pero Pedro era un terrible que negó 3 veces al Señor. No conozco al tal hombre. Despreciativamente dijo eso Pedro, porque lo llamaban pensaba que lo iban a crucificar o a matar en ese momento. Usted conoce a Jesús, usted es uno de los que andaba con él. No conozco a tal hombre, a tal, despreciativamente la palabra. Y cuando llegó el día de Pentecostés, Jesús, sabiendo, algo le falta a mi amigo Pedro, lo bautizó con el Espíritu Santo. Tan grande es la misericordia. Y usted estudia el capítulo 1 completo de Hechos, se aterra. Como Pedro se puso de pie, dice la Biblia, con todos los 12 y predicó una palabra tan poderosa porque estaba lleno del Espíritu Santo, porque ya sabía que si era cierto que Cristo había dado la vida por él. Dos hermanos que oren. Oren con sinceridad. Amén. Padre Dios, gracias Señor por este hermoso y bello mensaje, por esta enseñanza. Señor de los cielos, te damos muchas gracias. Bendito Padre, en estos momentos aquí reunidos en tu nombre, Jesús de Nazaret, te damos gracias, Padre amado, porque nos has